y decir que ese día nosotros ya no queremos esta celebración del chocolatito nomás, sino que hemos salido a buscar derecho. Efectivamente, las dinámicas de maltrato lo que hacían era obedecer, ¿ya? Y el feminismo no viene a eso, no viene a obedecer, viene a reflexionar, a cultivar, a crear, a pensar en colectivo. Nosotras como mujeres permanentemente tenemos una carga de cuidados en general. Entonces me gustaría saber cómo se ve esta arista o si es que se considera esta arista en las mujeres que trabajan, tanto remuneradamente como no. Queremos avanzar en derechos, en los derechos que se nos han negado durante tanto tiempo, pero queremos hacerlo con una sociedad más justa. Sin que el resto pierda derechos, sino que todo lo contrario, que avancemos juntos. Entonces, a uno le entra la preocupación también sobre la falta de honestidad de la máxima autoridad de nuestro país. En vez de decir, yo tengo otro proyecto político pensado para ese espacio y la voy a desvincular porque no coincidimos en eso. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a todos, a Voces por la Salud. El día de hoy tenemos un podcast distinto. Tenemos a dos invitadas súper importantes dentro de nuestra organización, desde la Confedeprus, desde Fedeprus Metropolitana. Me gustaría que se pudieran presentar, chiquillas. Lina, Emilia, por favor. Bueno, agradecer el espacio, darles las gracias por estar acá, por poder contar un poquito de lo que es el feminismo y lo que estamos en la organización. Mi nombre es Lina Córdoba Mandili, como lo referiste, soy dirigente de la Fedeprus Metropolitana a cargo de la Secretaría de Género. Soy matrona, trabajo en el Hospital Félix Bulnes, ya casi 18 años trabajando en la administración pública. Y en mi hogar tengo una red maravillosa de mi familia que me cuida y me sostiene en los tiempos difíciles. Yo, un niño ya, porque él dice que ya no es bebé, de 5 años, que es el amor de mi vida. Hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Emilia Iturriaga Núñez. Yo soy directora nacional de Confedeprus, encargada de la Secretaría de Mujer y Diversidades. Trabajo en salud desde los 19 años aproximadamente en el servicio público y soy trabajadora social de profesión. Mi base es el CRSCO Peñalolén, a quien les mando un gran saludo. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí hoy día con ustedes hablando de este tema tan importante para la sociedad. Bien, como para dándole un poquito de margen a lo que estamos conversando, me gustaría saber si es que nos pueden ayudar o explicar más o menos qué se conmemora o por qué se habla de 8M, qué se refiere, qué significa. Sí, mira, desde el sindicalismo yo te voy a hablar un poquito de lo que hicimos ahora y Emilia entiendo que te va a hablar un poquito de qué es lo tan importante este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Y contarte que, bueno, el sindicalismo ha ayudado a, esto es histórico, de que este día sea en verdad una reivindicación para la mujer trabajadora. Sin embargo, veíamos que en muchos lugares, en muchos de nuestros establecimientos, incluso el 8 de marzo era el día en que te entregaban una flor, te entregaban un chocolate y te decían, ¡ay, qué lindas las mujeres! Y nos daban un aplauso y sería. Y nosotros hemos trabajado harto en eso con hartos movimientos, el feminismo ha estado súper activo. Y decir que ese día nosotros ya no queremos esta celebración del chocolatito nomás, sino que hemos salido a buscar derechos. Y hemos seguido en esta senda que muchas mujeres ya salían, no lo voy a negar, y o sea, creo que es importante relevarlo, de que ya salíamos a marchar, pero sin embargo no se veía esto tanto en los espacios. Entonces hoy día salimos a buscar más derechos y creo que como federación hemos tenido un aporte importante en eso también dentro de nuestro establecimiento. Ahí comentarte que hemos tenido actividades preciosas, nosotros hemos llevado la actividad a los establecimientos, hemos hecho espacios de conversación, de reflexión, de memoria, en donde hemos intentado que nos juntemos y conversemos de lo que es ser mujer, lo que es el feminismo y lo que tenemos que enfrentar día a día. Comentarte también que como federación, y lo tengo que decir, trabajamos desde nuestra secretaría, pero también nos articulamos mucho con la Secretaría de Movilización, porque esta es una movilización.
Y ahí se trabajó muchísimo, se desplegó un lienzo gigante en Cerro Santa Lucía, llegaron a sacar a nuestros compañeros de ahí, los compañeros resistieron, después se pusieron en otro lugar visible. La verdad es que fue una marcha bastante entretenida, en donde se vieron el despliegue, nos acompañaron nuestras socias con las niñeces, así que fue una marcha súper bonita, súper entretenida, en donde pudimos ver esto que es la lucha, la movilización, pero también darnos un espacio de reflexión, memoria y acompañamiento entre nosotras. Sí, yo estando muy de acuerdo con Lina, me gustaría agregar un poquito ahí efectivamente que el 8M, ¿por qué nosotras señalamos que se conmemora y no se celebra? ¿Ya? Y la conmemoración tiene que ver con que hoy día permanecen las brechas estructurales que han sometido a la mujer, que la han oprimido, que presenta diferencia y que la hace más vulnerable en ciertos aspectos, particularmente nosotros en el mundo del trabajo, ¿cierto? Brechas salariales que siguen existiendo, temas de cuidado que solo son una carga para las mujeres. No quiero en esto minimizar la labor que cumplen algunos compañeros en la corresponsabilidad efectiva con sus hijos, hijas, hijes, ¿ya? Sin embargo, efectivamente, el rol de cuidado estadísticamente todavía cae más sobre nosotras las mujeres. Y también los temas de violencia, particularmente en la esfera de la sexualidad, que se sigue profundizando en el mundo del trabajo y, bueno, en los distintos ámbitos del mundo social. Entonces, es por eso que nosotras conmemoramos, porque aún no hemos podido erradicar esos temas, no hemos podido conseguir lo que nosotros consideramos importante, que es equidad, igualdad de oportunidades para todas las personas. Sin embargo, también es bueno mandar un mensaje que hay un mundo que sí celebra y que nosotros no lo vamos a cuestionar, no lo vamos a castigar. Ya hay mujeres que están muy precarizadas todavía, son distintas realidades, pero que sí queremos invitarlas a sumarse a este espacio de transformación, de lucha y de resistencia. Súper, porque en el fondo no es una celebración y se conmemora porque tiene que ver con acciones políticas, ¿cierto? Y como siguiendo la misma línea, me gustaría que me pudiesen hablar qué implica ser dirigente gremial con perspectiva de género. Bueno, ahí contarte que en noviembre nosotros tuvimos nuestro congreso, que es el órgano más grande de nuestra organización, y se definió que íbamos a ser una organización feminista. Y es una palabra súper grande que tenemos que trabajar y que tenemos que lograr llegar a ser una organización feminista, que eso implica capacitarnos, implica hacer espacios de conversación, de tener más lideresa hoy día dentro de nuestra organización y tener estos espacios donde miremos todo con una lógica feminista. Y esto también implica que cuando vayamos a una lucha tengamos que ver para la salud pública, por ejemplo, patologías que hoy día se toman como muy, o sea, no se dan no tenemos políticas públicas tan robustas para las patologías de la mujer. Entonces, claro, tenemos que trabajar en eso también como organización y también tenemos que salir a pelear los derechos de nuestras compañeras y también de las mujeres que se atienden en la salud pública. Uh-huh. ¿Y cómo se articula el feminismo dentro de una organización que estructuralmente siempre ha sido masculinizada, Emilia? ¿Nos podrías hablar sobre eso? Sí, mira, la articulación proviene de la necesidad de hacer transformaciones reales. Yo creo que esa es la palabra del feminismo. Viene a transformar una cultura que tiene una dinámica de relaciones muy asociada a lo que es jerárquico, a lo autoritario. Y el feminismo trae esta propuesta detrás que es más democrático, que es un trabajo más colectivo entre las personas, que busca la justicia social, como lo señalé al inicio de las preguntas, este tema de tener oportunidades iguales para todos, todas y todes, ¿sí? Entonces, desde ahí la articulación también colectiva con otras organizaciones para un fin común, que el horizonte mayor para nuestra organización, como lo hemos señalado, es justicia social, es enfrentar las desigualdades estructurales, la violencia estructural. Desde ahí también posicionar, como señaló muy bien Lina, el tema de que las mujeres podamos tener voz en los espacios de incidencia. Hoy día el mundo sindical ha tenido un incremento sustantivo de mujeres socias que se afilian
a los gremios, a los sindicatos, más no en su representación. Es decir, las mismas mujeres seguimos eligiendo a compañeros para que sean nuestra voz en los espacios de poder. Y eso un poco es lo que tenemos que trabajar. Nosotras tenemos las mismas capacidades para poder enfrentar los temas, y quién mejor que nosotras para poner los temas, por ejemplo, lo que señalábamos recién, los temas de cuidado que deberían ser corresponsabilidad tanto en el hogar, o sea, parental, pero también del Estado en la agenda. ¿Ya? Y si nosotras no estamos, el acoso sexual, ponte, no estaría dentro de la agenda, ni dentro de lo que es la ley Carín, ni en el convenio 190, ni la violencia doméstica, porque son situaciones que vivimos y experimentamos nosotras, al igual que las diversidades. Por tanto, es fundamental que estemos ahí. O el techo de cristal. ¿Por qué, habiendo tanta mujer con altas competencias, nosotras no llegamos a los espacios de poder? ¿Por qué el Congreso sigue teniendo supremacía de hombres en ese espacio cuando se hablan temas, ponte, como el aborto? El cuerpo es un territorio nuestro, que debe tener una definición nuestra, pero siguen otros definiendo por nosotras. Les quería comentar una situación que viví en un espacio comunitario dentro del hospital, donde hicimos una actividad de arpillería. Era un espacio donde habían solo mujeres de diferentes rangos etarios. Y dentro de esta actividad nos hicieron una pregunta abierta que era: ¿qué es género? Y me pasaron hartas cosas en esa experiencia, porque se confundía género como con diferentes cosas. Por ejemplo, mujeres que entendían género como feminismo, que hablaban de que uno se enajena, de que los niños no deberían tener derechos porque es innecesario, niños, niñas, niñeces, y donde ellas mismas normalizaban el maltrato y la violencia. Entonces me gustaría ver como nosotras, como referentes, cómo podemos mostrarle o visibilizar en estas mujeres, porque uno esperaría que una mujer fuera más solora quizá, pero en el fondo no pasa eso. Me gustaría saber desde su perspectiva cómo podemos llegar a esos espacios o con ese tipo de usuarios, usuarias. Bueno, como tú lo señalas, este tema es complejo porque tiene que ver con una estructura social. Nosotros hemos estado bajo este modelo patriarcado ya muchos años y nos han criado así, es el modelo que se vive en todas las familias. Y romper con esto es duro, porque es duro cuestionarse los cimientos donde te criaron, es duro, pero también es un desafío. Entonces, claro, cuando uno se enfrenta a esta situación, uno tiene que entender que viene con un tema de atrás de cómo se ve hoy día la sociedad. Y efectivamente ahí está el desafío de romper los esquemas, de romper los paradigmas y seguir trabajando por tener más derechos y más derechos sociales. Hoy día también la maternidad se tiende a idealizar, y la maternidad es un mundo muy difícil, donde hay mucha soledad, porque como decía Emilia, ese rol se ha dado a las mujeres, y las mujeres hoy día están solas, y cada vez más solas, porque antes teníamos nuestra red de apoyo, pero hoy día nuestras mamás siguen trabajando. Entonces estamos muy solas, a los que nos tocó la pandemia también. Entonces efectivamente es un mundo difícil, donde se ha establecido también cierta manera de criar, pero hoy día hay muchas que decimos, no, esta no es la manera de hacerlo. Esto no le hace bien a mi hijo, esto no le hace bien a mi hija. Y yo también quiero tener más derechos y quiero que mi hijo también tenga más derechos, porque yo veo que de esa manera vamos a ser más felices. Y es lo que quiero también para las futuras generaciones, para mí, para mis compañeras y para los que vienen, para toda la generación. Sí, y en esa misma línea, Emilia, ¿nos podrías comentar cuáles son los tipos de violencia que vamos viviendo de repente dentro del área de salud o en general? Sí. Bueno, la violencia física, que es la más común, ¿cierto? Tenemos la violencia psicológica y emocional, tenemos la violencia simbólica, ¿cierto? Que está asociada a lo sexista, a los estereotipos de género, y violencia económica, por cierto. Ya, cuando yo digo que hay brechas salariales y que todavía las mujeres ganamos un 25% menos que los hombres, es complejo, ya, porque lo hemos dicho y hay una frase que dice: a igual trabajo, igual salario.
cosa que no se cumple en todos los estándares. Entonces, y efectivamente un poco quiero vincular a lo que señalaba Lina, ¿cierto? Esto de la pregunta que tú hacías antes, que es el género, ¿ya? Y un poco con esto, con las dinámicas, de cómo nos vamos relacionando y las violencias que vamos experimentando en nuestros espacios laborales. Tú hablaste de algo también en relación al objetivar o ser un objeto de algo, ¿cierto? A los niños como objeto, es más que sujetos o sujetas de derecho. Entonces, efectivamente las dinámicas de maltrato lo que hacían era obedecer, ¿ya? Y el feminismo no viene a eso, no viene a obedecer, viene a reflexionar, a cultivar, a crear, a pensar en colectivo, a buscar soluciones. No es la obediencia lo que buscamos, ¿ya? Sino la co-construcción. Entonces, desde cuando tú dices el género, claro, el género es una construcción de algo que está según estereotipos de lo que deberíamos ser. Ya las mujeres deberíamos ser calladitas, unas damas, es un poco lo que va construyendo la sociedad. Entonces, desde ahí, desde la perspectiva de género, el feminismo viene a romper un poco con eso. Ya las mujeres tenemos voz, tenemos algo que decir, queremos educar con amor, queremos educar en la empatía y dejar un poquito atrás esta historia que vivimos porque era algo cultural. Ya el escucharse, el convivir con respeto también van incidiendo en que estas violencias que tú me preguntabas, cuáles eran los tipos, vayan desapareciendo y erradicándose de los espacios de trabajo. Sí, y ahí han aparecido varias leyes que van en base a eso. ¿Nos podrían hablar sobre ellas? Por ejemplo, tenemos la ley Karin. Yo creo que la más importante sí es la ley marco que previene la violencia contra las mujeres. Yo creo que eso nos da bastantes elementos como para hoy día salir de repente y defender más derechos. Y claro, la ley Karin en nuestros espacios de trabajo también ha sido muy importante, ha sido fundamental hoy día porque si bien todavía tenemos una brecha, la ley Karin viene a visibilizar que existe violencia en nuestros lugares de trabajo, porque nosotros replicamos un poco lo que pasa en la sociedad. Y nuestros espacios de trabajo, nuestras organizaciones son bastante jerarquizadas. Entonces esto también se replica mucho del médico, el todopoderoso, y después venía el resto. Y hace, yo creo, unos 20 años, nadie le podía decir nada al médico. Que tirara cosas, que nos gritara, uno decía, ya bueno, el médico no puedo decir nada. Hoy día no, uno dice, tengo elementos, puedo denunciar, puedo ir a buscar justicia para mí. Sin embargo, todavía nos quedamos cortos porque la ley Karin igual dice que tiene que haber reparación, cosa que hoy día no hay en los establecimientos. Y también tendríamos que buscar estrategias para que esto no suceda. Y ahí sí que estamos al debe totalmente. Tenemos que hacer un cambio de paradigma hoy día, tenemos que buscar un liderazgo distinto dentro de la jefatura y entender además que todos somos personas. Antes nos decían, usted de aquí para acá es trabajador, lo que le pasó en la casa no me importa. Y eso tenemos que cambiarlo porque somos personas y tenemos una historia detrás. Y tiene que haber empatía y cada uno, claro, tiene que rendir en su trabajo, pero entendiendo también que es persona y que tiene todo esto detrás. Y claro, ahí la ley Karin, nosotros hemos salido a hablar de ella, pero también queremos que avancemos un poquito más y tengamos más respeto y podamos trabajar en lugares libres de violencia. Sí, la ley Karin también se sostiene, ¿cierto?, en el convenio 190 de la OIT, que viene a marcar una transformación bien relevante en el espacio laboral, porque también reconoce de alguna manera el trabajo no remunerado. Y hay cientos de mujeres en informalidad en nuestro país en este momento y que es relevante que ellas también puedan tener herramientas para cuando son violentadas en esos espacios. Y también es reconocida la violencia doméstica y cómo la violencia doméstica impacta en tu espacio laboral. Hoy día el Consejo Laboral, que se centra entre los empresarios, un representante de la CUT ya y del gobierno, tienen un trabajo ahí que todavía no está resuelto, no hemos podido avanzar en aquello, pero es un desafío pendiente. Y como muy bien dice Lina, la ley de violencia integral contra la mujer por razón de su género, que es la 21.675 para que la busquen, que fue promulgada en el año 2024, pero que hace poquito ya empieza a tener su reglamento, y una de las zonas estratégicas es efectivamente el área de la salud. Y donde desde la mesa de género en MinSal también fuimos muy insistentes con la ministra Aguilera en que pudiera salir ese reglamento, es fundamental, ya porque efectivamente lo que busca es
que la transversalización de género y los espacios de trabajo estén súper alertas frente a una situación de maltrato y que puedan efectivamente aquellas mujeres que son víctimas contar con el apoyo del aparato del Estado, ya tanto en reparación, tanto en que no haya una revictimización, entre otras materias. Y también tenemos la ley Papito Corazón, que justamente estamos hablando del tema de cuidado y de sostener la vida, porque cuando hablamos de violencia económica, cuando un hombre deja de pagar la pensión de alimentos, que es con lo que sobreviven sus hijos e hijas, también es una carga emocional y económica para las mujeres. Y por tanto también es una ley que es relevante el día de hoy para que de alguna manera esa violencia se aminore. De alguna manera, porque sabemos que no todos los hombres cotizan formalmente, entonces efectivamente esa ley no es para todas y todas las mujeres que están sosteniendo ahí su vida. También tenemos otras leyes que están en relación a la ley IVE, ¿cierto? En materia de salud tenemos la ley Dominga, entre otras que han podido nacer como consecuencia también de la incidencia de las mujeres en la política pública, ¿ya? Y que hoy día estemos presentes en el Congreso, que estemos en el Senado y que también hoy día estemos ocupando algunos ministerios. Ya, y bueno, después me gustaría hablar un poquito más de aquello, pero creo que es relevante lo que dice Lina también, o sea, la ley no puede quedar en un papel, tiene que hacerse carne, así como el feminismo que nosotros declaramos en nuestra organización, tenemos que llevarlo a ser material, y para eso necesitamos a toda la sociedad, no hablarnos entre nosotras, sino que nuestros compañeros también sean aliados de estas materias. Bueno, ambas hablaron de un concepto que habla de la doble presencia, triple presencia, entre otros. Nosotras como mujeres permanentemente tenemos una carga de cuidados en general. Entonces me gustaría saber cómo se ve esta arista o si es que se considera esta arista en las mujeres que trabajan tanto remuneradamente como no. Bueno, ahí tenemos un tremendo tema. Las mujeres que trabajan en nuestro sector son más del 70%, ya, del sector salud. Y muchas de ellas, aparte de trabajar remuneradamente cuidando, también trabajan no remuneradamente en sus casas, sea cuidando a sus hijos, cuidando a sus padres o a sus abuelos. Y ahí hay un tema de tiempo también, nosotros lo conversábamos antes de entrar, el derecho de la recreación y el ocio. Nosotros somos muy pobres respecto al tiempo que tenemos para nosotras mismas. Y ahí nosotros creemos que es el Estado el que tiene que garantizar una red de cuidados. Todos vamos a necesitar que nos cuiden, lo necesitamos cuando éramos pequeños y lo vamos a necesitar cuando seamos adultos mayores. No vamos a mantenernos activamente siempre, necesitamos del cuidado y en eso como sociedad tenemos que avanzar y generar redes para cuidarnos entre todas y todos. Y ahí es importante decir que el cuidado no es esencial para el desarrollo de la vida y el desarrollo de la economía, es tan importante para algunos gobiernos. El 19% del PIB lo dan las labores de cuidado. Y por eso es importante y por eso como organización, o sea, por eso también es importante, porque ya hemos hablado un poco de por qué es importante, porque sostiene la vida, si no, no podríamos desarrollar. Pero como gobierno y como Estado no se nos puede cargar a nosotros sobre nuestros hombros solamente el deber de cuidar. Tiene que ser algo, una corresponsabilidad y tenemos que tenerlo como sociedad como una prioridad. Sí. Efectivamente en materias de, como dice, de cuidados, Alina, creo que esto es muy importante que la comunidad lo sepa. Nosotros nos guiamos bajo el estatuto administrativo, que es distinto al Código del Trabajo, ¿ya? Y si bien es cierto, los gobiernos anteriores han avanzado en materia de conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo, en el sector salud eso no es real, no existe. Nosotros no tenemos ley, no tenemos 40 horas, teletrabajo queda, pero queda de alguna manera porque es una negociación dentro de la mesa del sector público, ¿ya? Pero no es una ley que a nosotros nos diga ustedes tienen teletrabajo. Y además que el teletrabajo es una forma diferente de trabajar, pero no está pensada en sí misma para ejercer cuidados que la mujer tiene en la casa. ¿Ya? Y un poco también, como señala Lina, estábamos conversando antes de la entrevista
Y esto es algo que tenemos que reflexionar como organización. Tú hablabas de la doble presencia. Nosotras creemos que hoy día las mujeres tienen hasta triple presencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la salud mental es importante donde está tu cabeza cuando tú estás en una acción. Y cuando teletrabajamos, ¿cierto? Está el cuidado de las niñeces, está tu trabajo, pero también están otras acciones que tú pudieras desarrollar. Y básicamente hoy día vemos que eso no existe, que hay una sobrecarga laboral para las mujeres principalmente. Ya las mujeres, como señaló muy bien Lina, no solo cuidan de niñeces, también tenemos personas con discapacidad que son dependientes, ya, y adultos mayores que también tienen una fragilidad y una dependencia alta. Y ahí estamos nosotras, para los cuidados de esas personas. Entonces, nosotras necesitamos más apoyo del Estado. Nosotros somos trabajadoras y trabajadores de la salud y estamos disponibles a cuidar porque por algo estamos en el sistema público y por algo nos ponemos a disposición de la comunidad. Pero nosotros también necesitamos de un empleador, una empleadora responsable con las condiciones laborales nuestras. Y eso adolecemos no solo desde hoy día, como estamos mirando cómo este gobierno está actuando con los y las trabajadoras al reducir el presupuesto en salud, al indicarnos que no pueden haber contrataciones ni reemplazo, que eso implica un mayor estrés laboral para los equipos, que significa una carga mayor para nosotras y nosotros, y lo que implica también hoy día cómo, ¿cierto?, está nuestro país en materia de seguridad cuando la comunidad reacciona, ya no es solo insulto, tenemos agresiones físicas a diario en nuestros establecimientos. Entonces, como eso también nos va poniendo en riesgo. Y como señaló la Lina, somos el 70%, en algunos casos el 80% de la dotación de algunos establecimientos, como nosotras estamos siendo expuestas a esa violencia y sin medidas desde el Estado para nosotras. También hablamos que el teletrabajo puede implicar en aquellos casos de familias donde hay violencia doméstica, mayor aislamiento de la mujer, mayor estrés y mayor exposición al riesgo. Entonces es un tema que todavía tenemos que debatir a nivel de sindicatos de cómo lo podemos elaborar, porque en verdad no necesitamos teletrabajo para cuidar, necesitamos una política de conciliación familiar para los y las trabajadoras del sector público. Y ahí siguiendo la misma línea, como relacionándolo con la salud mental, ¿cómo funciona la salud mental en las trabajadoras cuando hay desigualdad de género? Ahí es un poco lo que hemos conversado, o sea, el tema de estar siendo violentada, por ejemplo, en tu trabajo, obviamente te va a afectar en la salud mental. El tema de no tener lugares donde poder recrearte, no tener espacios para ti, obvio que te va a afectar en tu salud mental. Necesitamos tener espacios donde nos recreemos, donde podamos hacer una vida social, y eso hoy día estamos muy al debe. Creo que la salud mental en Chile es un tema, pero más la salud mental para las mujeres que tenemos esta doble y triple presencia, como decía Emilia. Creo que hay que trabajar fuerte en eso y por supuesto que tampoco ya cuando tú tienes una patología de salud mental también es difícil el ingreso, también es difícil el tratamiento. Hoy día son muy caros los tratamientos, faltan especialistas, entonces es como un tema complejo de la salud mental en Chile y más el tema cómo impacta a las mujeres por todas estas desigualdades que hemos conversado. Bueno, un rol fundamental porque primero la salud mental es un tema que es muy comentado, pero como también leo en las palabras de Lina, no se ha tomado en serio como es debido. Ya estamos viendo todos los días situaciones de violencia, entonces el problema de la violencia tiene que ver con la salud mental, cómo nosotros tenemos la capacidad de resolver nuestros conflictos. ¿Lo resolvemos de manera a través del diálogo o lo resolvemos con un arma blanca, con una pistola, con insultos? Lamentablemente vimos lo que está pasando hoy día en el sector educación, ¿cierto? Donde la pérdida de una inspectora, la vida de una persona y de 3 personas más como consecuencia de un deterioro de salud mental de un joven. Que ahí ya podemos entrar a debatir de la violencia estructural y cómo eso impacta, ¿cierto? Pero como hoy día estamos centrados en las mujeres, efectivamente nosotros hoy día no tenemos herramientas y estamos tan dedicadas a cuidar de otros y no de nosotras que tampoco tenemos hoy día esa actividad comunitaria que antes se tenía. Es importante, la salud mental se construye entre todos, todas y todes. Ya una parte es el mundo laboral,
donde nos deberían garantizar un trabajo decente y que las condiciones nos permitan tener una salud mental idónea, pero también la convivencia comunitaria. Y hoy día lamentablemente escasea. Por eso es tan importante el articularnos con otras personas, con otras organizaciones, ver hacia dónde nos queremos ir, tomar de nuevo los espacios públicos, ¿cierto? Y que no solo estén utilizados por la delincuencia, sino que volver a encontrarnos. Eso también es salud mental, es calidad de vida. Eso nos falta, calidad de vida para tener buena salud mental. ¿Y cuál sería el desafío de las mesas de género ahora en la actualidad? Mesas de género como nosotros en el... Como estructura, como Sí. estructura. Bueno, tenemos un tremendo desafío, un poco lo hemos conversado, tenemos que ir a la capacitación, sensibilizar también a la población, comentar, hacer un cambio de paradigma y como te decía yo, esto es estructural. Y efectivamente las cosas que son estructurales tienen que tener un trabajo de largo aliento. Ahí a veces nos cansamos, nosotros decimos ya, no quiero seguir, pero finalmente vemos que, claro, si no seguimos, el trabajo que llevamos realizando se va a quedar detenido y lo necesitamos. Necesitamos seguir avanzando en derechos. Hoy día tenemos un gobierno, y aquí no quiero entrar a temas políticos, sino que son los temas que ha manifestado el presidente, que nos preocupa, que se manifestaron en la campaña y también se han ido manifestando ahora. Por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo por la causal de violación. Creemos que es muy importante no retroceder en este derecho, que nos costó años, nos costó mucha movilización poder adquirirlo. Por lo tanto, no estamos disponibles para perderlo, sino que nuestra idea es ir avanzando. El recorte del 3% en salud obviamente nos afecta tanto a las trabajadoras que estamos en salud, como también a las personas que se atienden en salud. O sea, estamos tratando de avanzar en política, estamos diciendo necesitamos más recursos para las mujeres, para sus patologías, y sin embargo vamos a recortar un 3%. Y eso obviamente tiene un impacto. Tiene un impacto para las personas que se atienden en salud y, como también decía, para las trabajadoras. O sea, hoy día no reemplazar a alguien porque estoy ahorrando dinero significa que yo me voy a ver sobrecargada. Y lo más terrible es que eso también impacta en la atención, en la calidad, y cuando es más terrible también impacta en las vidas de quienes se atienden en salud pública. Y en el fondo el 3% no es lo mismo según cada ministerio igual, pues es que no es como solamente reducir un monto. Nuestros errores generan muerte, nuestros errores generan un cambio significativo para la vida de las personas. Como siguiendo la misma línea, me gustaría saber cuál es el mensaje que ustedes como dirigentes le pueden entregar quizás a la comunidad en razón de lo que es el feminismo. Me gustaría que fuéramos cerrando respecto de ese tema. Primero decir que el feminismo no es como se quiere caricaturizar y decir que nosotros vamos a romper con los derechos de los hombres. No, ¿ya? El feminismo todo lo contrario, es un poco lo que decía Emilia, queremos avanzar en derechos, en los derechos que se nos han negado durante tanto tiempo, pero queremos hacerlo con una sociedad más justa, sin que el resto pierda derechos, sino que todo lo contrario, que avancemos juntos y juntas a los derechos que nos deben y que no nos han querido entregar en tanto tiempo. Hoy día, como decíamos, tenía un tremendo desafío, pero como dijimos cuando empezó este 8 de marzo, ni un paso atrás, 100 adelante. Sí, mira, yo veo el tema de cómo avanzar desde el feminismo y me surgen dudas, hay incertidumbre. Hoy día estamos viendo lo que está pasando con la directora del Cernameg, ¿cierto? Que está cursando un cáncer, un gobierno que dice que en materia de mujer, además, le va a poner prioridad, ¿cierto?, al tema del cáncer, porque estamos en una crisis sanitaria oncológica. Y el presidente hoy día da una entrevista en Archi que decía que ella iba a ser desvinculada por su gestión. Lo que a uno le llama la atención porque llevan 19 días, la auditoría llevan 3 o 4 días desde que se anunciaron, entonces creo que es difícil hablar de gestión, además de una persona que entra a un cargo por alta dirección pública y que
se ha declarado feminista y que desde ese lugar ella ha ejercido su incidencia en ese espacio, que es tan importante para las mujeres porque principalmente se ha centrado en poder promover y tener espacios para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia y también para las mujeres emprendedoras. Y es una gestión que viene evaluada en el mundo de las mujeres y como de los avances y acortar brechas sociales. Entonces, a uno le entra la preocupación también sobre la falta de honestidad de la máxima autoridad de nuestro país. En vez de decir, yo tengo otro proyecto político pensado para ese espacio y la voy a desvincular porque no coincidimos en eso, en vez de decirnos que tiene una mala gestión, ¿ya? Entonces, sí, yo tengo incertidumbre, no incertidumbre de lo que va a ser el mundo feminista, porque nosotras seguimos trabajando, seguimos resistiendo, seguimos con un horizonte, que es seguir avanzando en derechos para todas las personas, pero para erradicar a aquellos que tienen una brecha sustantiva y que nos dejan en vulneración de derechos. Entonces, pero sí tengo ahí incertidumbre de cómo socialmente también vamos a ir caminando juntos en 4 años más. Ya tenemos 4 años más de un gobierno que al menos desde el Ministerio de la Mujer no hemos escuchado qué le parece a la ministra con que ya estén desapareciendo unidades de género y de derechos humanos que promovían la transversalización de género en la función pública y que es sustantivo. Ya es sustantivo para nuestro país que eso siga presente, porque está hablando de igualdad de oportunidades, está hablando de derechos humanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a invisibilizar esos espacios, los perdemos, igual que otras unidades de migración, ¿ya? Es como que vamos perdiendo la diversidad y vamos perdiendo el enfoque de derecho en la gestión pública. Y para nosotros que la función pública, el trabajo desde lo público, el trabajo sindical, cuente con una perspectiva de género, con una mirada feminista, es demasiado importante. Porque, insisto, nosotros buscamos, aspiramos caminar en conjunto hacia la justicia social. A quien le parezca mal la justicia social, es que ahí sí tenemos un disenso sustantivo en el proyecto país que esperamos. El escenario político se ve difícil. Bueno, chiquillas, agradecerles el tiempo, el espacio, a todas y todos invitarlos a seguir nuestro podcast. Se vienen nuevos episodios, así que chiquillas, muchas gracias por la participación. Así que besitos a todos, que estén muy bien.